Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video sobre nuevas cintas de FNAF. El primer video se llama Jackie, una creación de Ben L007, ambientada en el nuevo juego FNAF Secret of the Mimic. La grabación comienza con la presentación del protocolo de seguridad 13, grabado el 13 de junio de 1979. Se expone el expediente 79042, donde se reporta la desaparición de múltiples personas, cuya última ubicación conocida fue el taller del inventor Edwin Murray, también conocido como la mansión de disfraces de Murray. A continuación, se muestra el metraje recuperado de archivos restringidos. En él, se advierte sobre voces que imitan el habla humana para atraer a víctimas a zonas restringidas. Según los informes, la criatura tiene una apariencia similar a un elefante. En esta parte se destacan algunas similitudes con otros animales, mientras que el antagonista, el Mimic, declara en tono inquietante que el secreto debe mantenerse para siempre. A clouds with long arms, a crocodile, hedgehog, a speaking human machine bear, and a foxy costume. Luego, la grabación muestra la perspectiva de una cámara de seguridad en el área de almacenamiento, donde un guardia aparece caminando. Sin embargo, el robot presente en ese lugar, conocido como Dolly, detecta su presencia y comienza a seguirlo. Queda claro que se trata del Mimic adoptando la forma de Dolly, mostrando entusiasmo ante la llegada de alguien nuevo. Su objetivo se encuentra cerca de la oficina, lo que entusiasma todavía más al Mimic, que intenta disfrazar su intención de asesinato como si se tratara de un juego. El guardia corre hacia el carrusel, y el Mimic, completamente consciente de sus movimientos, lo sigue. La cámara cambia del almacén al área del carnaval, y finalmente al propio carrusel, donde se observa al guardia corriendo desesperadamente hasta que una de las cámaras es destruida por otro de los robots. El Mimic llega a la zona y activa el carrusel, acorralando finalmente a su víctima. Medical attention begins in 3, 2, 1. Welcome to Fazbear Entertainment. You have received your Fazbear certification. Luego, se presenta otro fragmento desde la perspectiva de un personaje nuevo, un miembro del equipo de recuperación, cuya misión es documentar las instalaciones y descubrir qué ocurrió con el guardia anterior. La grabación comienza desde el exterior del edificio. Este individuo ingresa por el mismo punto que el guardia utilizó anteriormente, adentrándose en la sala de almacenamiento. Allí, graba detalladamente cada estante, comenzando por el lado derecho y luego avanzando hacia la izquierda, donde encuentra algo inquietante. Welcome back.
Mientras avanza por el pasillo, la persona se percata de una pared rota en la misma zona. Al observar a través de la abertura, encuentra del otro lado a un perturbador animatrónico de Bonnie. Decide no acercarse y simplemente grabar desde el exterior antes de continuar su camino. Sin embargo, durante su trayecto, algo lo interrumpe. Be advised, prolonged cries may also attract the attention of free-roaming characters. Más tarde, despierta en un escenario completamente distinto. Al parecer, el suelo de madera cedió bajo sus pies y cayó a un nivel inferior del edificio. Allí encuentra más restos para documentar, incluyendo la cabeza de un endoesqueleto y la de Lefty, a quienes enfoca de cerca con la cámara. Acto seguido, se dispone a buscar una salida, aunque rápidamente nota que no estará solo en su recorrido. La descripción de este video decía lo siguiente: ayúdame, he estado atrapado en esta fábrica por mucho tiempo. No puedo sentir mi cuerpo. A continuación, pasamos al siguiente video, titulado Episodio 7, Springtrap, una creación de Valox. Este episodio es la continuación directa de un capítulo anterior que antes estaba dividido en varias partes. Durante esas entregas, fuimos viendo cómo Michael Afton, utilizando un Spirit Box, lograba comunicarse con las almas de los niños atrapados en los animatrónicos, diciéndoles que podía ayudarlos a vengarse, ya que conoce al asesino, revelando que es su padre, William Afton. He's my father. Whoa, don't stop! I'm not with him! I'm not with him! He has done awful shit to me too, and I want him gone just as much as you guys do. It's you. I have a few ideas, but how exactly do you intend to help us? El video que veremos ahora es la continuación. La descripción del episodio 7 dice lo siguiente: grabado el 8 de noviembre de 1993. Freddy Fazbear's roto y sellado. Un robo ocurrió el fin de semana en el abandonado Freddy Fazbear's Pizza, dentro del centro comercial Valley View Center, lo que resultó en la destrucción de los animatrónicos originales del restaurante. La puerta de vidrio frontal fue destrozada y Freddy, Bonnie, Chica y Foxy fueron encontrados destrozados. Se encontró fibra de vidrio destrozada, servos expuestos y endoesqueletos rotos esparcidos por el suelo. Nada más en el restaurante parecía tocado. En el lugar se encontró un hacha oxidada, que posteriormente la policía confirmó que contenía huellas dactilares de William Afton, uno de los dueños originales de la franquicia durante sus años más controvertidos. Afton lleva un tiempo desaparecido y las autoridades aún no han determinado cómo ni por qué aparecieron sus huellas en el lugar. Los investigadores también reconocieron que ciertas zonas del restaurante, incluyendo el ala de servicio tras bambalinas, nunca se habían examinado a fondo debido a la inestabilidad estructural tras el cierre inicial del local. Esa parte del edificio estaba bloqueada y era insegura para entrar durante el cierre de 1991, confirmó un agente. Nos dijeron que estaba vacía y así la dejamos. Tras el incidente, la propiedad fue sellada permanentemente como medida de seguridad y en señal de respeto a las familias de los niños que allí fallecieron.
El allanamiento se produjo tras el fallido intento de Fazbear Entertainment en 1989 de reabrir el restaurante en el mismo centro comercial. La confianza del público se desmoronó casi de inmediato tras múltiples incidentes graves en 3 ubicaciones anteriores, y el restaurante se convirtió rápidamente en objeto de protestas, demandas e indignación parental. A finales de 1990, Fazbear Entertainment se declaró en quiebra y el local cerró definitivamente. Freddy sigue siendo una tumba cerrada de preguntas sin respuesta, abandonada a su suerte, como si algunas cosas nunca hubieran estado destinadas a ser descubiertas. El video comienza mostrando una grabación monóloga hecha por William Afton. Confiesa que ya no soporta las pesadillas y que cada vez que cierra los ojos, las voces de los niños que asesinó lo atormentan. Está convencido de que son ellos, de que nunca lo han dejado en paz. Sin embargo, en lugar de mostrar arrepentimiento, justifica sus crímenes diciendo que los niños eran ruidosos, problemáticos y que se lo merecían. Los llama parásitos, comparándolos con su propio hijo Evan, a quien recuerda con cariño como un niño obediente que nunca se volvió contra él. También menciona que su antiguo socio, Henry, está muerto, ya que se había quitado la vida por lo que le pasó a su hija Charlie. William se burla de su muerte y afirma que nunca entendió el legado que él estaba construyendo, ni el verdadero propósito de su trabajo. Incluso admite haber asesinado a Charlie, pero lo dice como si no tuviera importancia, reclamando que Henry no tenía derecho a acusarlo porque no tenía pruebas. Al final, William declara que ya no aguantará más el tormento. Está decidido a ponerle fin a todo. Su plan es destruir a los animatrónicos, uno por uno, comenzando con los originales, ya que son los únicos que aún lo recuerdan. Dice que los llevará de regreso al lugar donde todo comenzó, con la intención de cerrar ese ciclo, y según sus palabras, obtener al fin la paz que siente que merece. That's how I'll drag them back to when it all started, back to a place they know. It'll be just like the old days. And when it's over, I'll finally have the peace I deserve. Luego, la perspectiva cambia a una cámara de seguridad dentro de la pizzería, donde vemos a William Afton provocando a Chica para que lo persiga. Después, la cámara cambia nuevamente, esta vez mostrando la visión de Chica, quien avanza lentamente en dirección a Afton. Sin embargo, no logra encontrarlo, ya que lo pierde de vista, lo que le da a William la oportunidad perfecta para atacarla por sorpresa. El estruendo del ataque llama la atención de Freddy, quien se dirige hacia el lugar del incidente, sin saber que su asesino lo espera justo a la vuelta de la esquina. Se da a entender que Bonnie también fue destruido fuera de cámara. Más adelante, se le ve provocando a Foxy, dándole un hachazo en la cabeza. Sin embargo, en ese momento comienza a huir, claramente perseguido por las almas de los niños, aunque las cámaras no logran captarlos de inmediato. Minutos después, 4 almas lo arrinconan en la sala donde se encuentra el traje de Spring Bonnie, cortando abruptamente la escena en ese momento. Luego, vemos a una 5ª alma llegar al lugar, justo cuando William ya se ha puesto el traje. What's wrong? Afraid of the big bad bunny? La secuencia final rinde homenaje directo a FNAF 3. Las cabezas de los animatrónicos desaparecen una a una, simbolizando que las almas de los niños por fin han encontrado la paz. Sin embargo, la máscara de Puppet permanece, al igual que la aparente presencia de Cassidy, dejando entrever que no todos han cerrado su historia. Además,
Se sabe que este no es el fin de William Afton, ya que al final se le ve despertando en su nueva forma robótica. Esto abre la oportunidad de ver una futura temporada ambientada en FNAF 6. Y listo, hasta aquí estaría llegando este video. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.